Estamos en la señal de Costa Rica Noticias, los saluda Ernesto Rivera y esta semana estamos analizando en profundidad el informe del Estado de la Nación que se presentó la semana pasada. Para ayudarnos en esta reflexión y ampliar sobre los datos que trae el informe, invitamos al estudio a Natalia Morales. Gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Para mí una de las revelaciones más alarmantes del informe es comprobar con datos que el parque empresarial está muy concentrado, altamente concentrado en pocas empresas que además aglutinan la mayoría de las ventas. Es decir, la concentración de la riqueza en el país es una tendencia que tiende a incrementarse. Sí, bueno, dentro de los temas sociales, uno de los más relevantes es el tema del empleo y del mercado de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque del empleo sale el 80% de los ingresos de los hogares. Entonces se convierte en un factor clave para explicar el tema de pobreza, desigualdad y las oportunidades que reciben las personas para vivir. Lo que vemos es que efectivamente el país viene acumulando varios años de tener problemas en las oportunidades de generación de empleo. Y entonces, para tratar de entender qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo desde distintos ámbitos, hicimos un análisis a profundidad desde el tema de los trabajadores, desde el tema de la demanda de empleo, o sea, las empresas, cuánto generan, cuánto demandan, cuánto empleo dan, y desde el tema también de relaciones laborales. Desde el enfoque del parque empresarial, lo que vemos es que en Costa Rica, como sucede en otros ámbitos, tenemos una alta concentración de las empresas, tanto en el territorio, es decir, que se concentran, el 80% de las empresas de este país se concentran en la gran área metropolitana. Lo cual crea un enorme desbalance en las zonas rurales, en las zonas costeras. Exacto, o sea, muchas de las oportunidades de los mejores empleos están concentrados en un 3% del territorio, que es la gran área metropolitana. Y además se concentran sectorialmente. ¿Qué quiere decir esto? En el tipo de actividades que generan ese parque empresarial. Entonces lo que tenemos es que, por ejemplo, el dato más reciente que tenemos es en el 2017, alrededor de 62,000 empresas que pudimos analizar. Esas 62,000 empresas generan alrededor de 950,000 empleos que les podríamos decir que son los más formales, o sea, los que pertenecen al sector privado empresarial de este país. Cuando uno ve cómo se distribuye ese tipo de empleo y esas empresas, se da cuenta que el 10% de empresas de mayores ingresos, o sea, las que más venden en este país, generan el 75% del empleo. Es decir, alrededor de 700,000 empleos son generados por 6,000 empresas que son las más grandes. Mientras que el resto, digamos alrededor de 55,000 empresas, generan la otra cuarta parte del empleo, menos de 200,000 puestos de trabajo. Y ahí es donde tenemos entonces una enorme concentración, tanto aquí en el área metropolitana como en la dependencia de pocas empresas que generen empleo en este país, el empleo más formal. Y además con el agravante de que en los últimos años estas empresas grandes se han venido desacelerando, han venido creciendo menos y han venido generando menos empleo, entonces menos nuevos puestos de trabajo. Y eso lo que nos genera entonces es una presión enorme sobre las personas que se están insertando en el mercado de trabajo, están buscando trabajo, pero no logran encontrar ese empleo. Sí, que es un drama de cientos de miles de costarricenses. Ojo a la escala, cientos de miles de costarricenses. Exacto, y es que a raíz de los resultados que tuvimos en el 2018, los problemas económicos, la contracción de ingresos que experimentaron casi todos los hogares, más personas salieron a buscar trabajo. Eso presionó más puestos de trabajo, pero no se generaron. Y eso entonces lo que hace es que cada vez aumente más el tema del desempleo. Y ahí es donde tenemos desempleo, digamos, en ciertos grupos especialmente vulnerables, que son los que les cuesta más encontrar, digamos, un trabajo formal, un trabajo calificado, un trabajo que les respete las garantías laborales. Ahora le voy a preguntar un poco las características de ese grupo, pero antes otro dato que me pareció muy relevante es que analizaron la capacidad de sobrevivir que tienen las empresas.
y las que mayor capacidad de sobrevivir y de por lo menos de mantenerse tienen son empresas grandes ligadas al sector exportador. Las empresas pequeñas o microempresas tienen un horizonte a veces de 5 años o menos. Exacto, le dimos seguimiento desde el 2005 hasta el 2017 a un conjunto de empresas y lo que vimos es, bueno, cuánto es la probabilidad de que una empresa, según el tamaño que tiene, según la cantidad de trabajadores, logre permanecer o persistir en el tiempo en Costa Rica. Lo que vemos es que en general hay bastante creación de empresas, pero estas empresas son sobre todo micros, o sea, empresas de menos de 5 trabajadores. Y además la mortalidad de estas empresas es muy alta. Es decir, gente que tiene una idea y un pequeño capitalito, a veces sin capitalito, se lanza a emprender y tiene que cerrar en 5 años. Exacto, o menos, ¿verdad? 2 o 3 años es como el punto crítico, ¿verdad? Después de 3 años, solo 2 de cada 3 lograron sobrevivir. Y ahí es donde tenemos un fallo, porque estamos también con una política que incentiva mucho los emprendimientos, incentiva mucho la microempresa, pero no le damos acompañamiento, no les ayudamos, por ejemplo, a tener tecnología, a lograr crecer, a lograr mantenerse, a encontrar, por ejemplo, nichos de mercado, diferenciarse con ese producto, ojalá, o con ese servicio y pasar, tal vez que nace con 2 o 3 personas y ojalá al cabo de 2 o 3 años ya tener 5 personas. Eso es lo que no logramos hacer en el país y eso es lo que en general genera una gran inestabilidad y volatilidad en la cantidad de empresas que hay y en los micronegocios también. Inestabilidad, volatilidad, pero también una enorme frustración y en muchos casos familias llevadas a extremos en donde no pueden sostener su alimentación. El otro día lo conversamos un poco con Natalia, el tema de la pobreza. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos conversando con Natalia Morales del Estado de la Nación. ¿Cómo celebramos la Navidad en Costa Rica? Muy fácil. Nos reunimos en familia, horneamos galletas de jengibre y hacemos el árbol de Navidad para que Santa nos deje los regalos. No, nada que ver. ¿Quieres celebrar la auténtica Navidad costarricense? Acompáñanos y disfrútalo en vivo por CINAR Costa Rica Medios. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. A las 8:16 de la noche seguimos en vivo conversando con Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación, hablando sobre el tema de las últimas revelaciones del informe que presentaron la semana pasada. Ahí hablábamos recién del tema de la concentración, de la precarización del empleo, de la fragilidad que tienen las microempresas para sobrevivir. Pensaba también de que Costa Rica está cambiando de una manera muy radical, muy rápidamente, deteriorándose, volviéndose menos equitativa.
y eso puede tener consecuencias sociales importantes. Sí, tenemos más de 15 años en el Estado de la Nación de estar alertando el tema del aumento de la desigualdad y creo que después de tantos años de decir, pongámosle atención al tema de la desigualdad, pongámosle atención a un país que cada vez se vuelve más inequitativo, donde las oportunidades no son igual para todas las personas, creo que es el momento de actuar sobre la desigualdad. Por ejemplo, a principios de los años 90, Costa Rica junto con Uruguay eran los dos países con menos desigualdad en América Latina. Hoy en día perdimos esa posición privilegiada. Somos un país, podríamos decir, que de tabla media en materia de desigualdad y además con el agravante que tenemos 7 años de tener una concentración del ingreso que no se mueve en niveles altos. ¿Y cómo describimos esto? Bueno, por ejemplo, si analizamos los ingresos por clases sociales, lo que vemos es que en los últimos 30 años hay grupos como la gente que trabaja obreros en agricultura, obreros en una empresa, obreros en servicios, que tienen 30 años de tener ingresos estancados, o sea, no han tenido un crecimiento. Si es alrededor de 300,000 colones el promedio de ingresos de esos trabajadores. Mientras que otros grupos, como por ejemplo los medianos empresarios o los profesionales, sí han visto incrementar sus ingresos en estos 30 años. O sea, han tenido épocas donde, sobre todo a principios del presente siglo, tuvieron una expansión importante de sus ingresos y actualmente el ingreso promedio es alrededor de entre 1,5 millones. Entonces ahí es donde tenemos esa brecha, tenemos un montón de trabajadores, sobre todo los menos calificados, los que trabajan en ciertas actividades más tradicionales, cuyos ingresos se han mantenido estancados en los últimos 30 años. Mientras que tenemos una ampliación en ciertos grupos, sobre todo los de mejor perfil educativo, los más calificados, los que están más vinculados al sector exportador, a sectores más dinámicos, más relacionados con la ciencia y la tecnología, son sectores que en general han visto crecer sus ingresos en los últimos 30 años. Se está fragmentando de alguna manera el contrato social que el país tenía. Nuestra famosa, legendaria aura de pacíficos estaba en buena medida y está todavía en buena medida cimentada en que el país daba condiciones. Ahora no está dando esas condiciones laborales, la caja tiene problemas para atender, hay filas, hay satisfacción, eso causa frustración y sin cruzar demasiados puentes ni llevarla a la parte política, eso se refleja en que se ha visto diluida el apoyo democrático de la gente. Exacto, o sea, tenemos un conjunto de hechos que están pasando en los últimos años que son la falta de oportunidades. Si usted no logró graduarse de secundaria, la tiene muy difícil para encontrar un buen trabajo. Las brechas en calidad de la educación, brechas en el acceso a servicios públicos de calidad según los lugares donde usted viva. Entonces empezamos a ver esa ampliación de brechas y digamos es una alerta porque cierto grupo de población siente que el sistema no está funcionando y se pone en duda, digamos, la credibilidad hasta en la misma democracia que en el capítulo, cuando analicemos a profundidad el tema político, se va a ver con más detalle cuáles son los riesgos que puede traer todo este tema de la ampliación de brechas y poner en duda un sistema, digamos, como el democrático, que ha sido el estrella en este país, ¿verdad? Y que ha sido un baluarte histórico en el pasado. Que todavía está y tiene mucho apoyo, pero las generaciones más jóvenes ya no tienen en qué anclar la referencia que recibían de sus mayores. Además se mete o se incorpora otro fenómeno que es la aparición de plataformas tecnológicas y eso revoluciona, cambia, rompe, trastoca las relaciones laborales. ¿De qué manera lo observaron ustedes? Sí, lo que vemos es que a los problemas de generación de oportunidades de empleo que estamos teniendo en los últimos años se le une un efecto externo, que no es exclusivo de Costa Rica, que es el cambio en las relaciones laborales, el cambio en la tecnología. Ahora usamos más plataformas tecnológicas para pedir comida, para transportarnos, y eso hace que quede como en el limbo esa regulación que hace el Código de Trabajo de si hay una relación laboral o no entre las personas que dan servicio en estas plataformas y los dueños de la plataforma en sí. Poniendo un ejemplo, una persona que trabaja en Uber o en Uber Eats tiene trabajo, tiene ingresos,
pero no está aportando a su seguridad social, no le está aportando a la caja y al país prácticamente que no le queda nada. Exacto, y además es un empleo informal, ¿verdad? Depende de si él quiere trabajar o no en ese momento, no tiene ninguna garantía, no tiene ninguna estabilidad, la empresa en cualquier momento se puede ir, entonces estamos empezando a experimentar un tipo de informalidad que no necesariamente está relacionado con la pobreza. Muchos, digamos, hay ciertos trabajadores, no solo en plataformas, sino que trabajan, por ejemplo, en empresas ubicadas fuera de Costa Rica, pero que ellos dan servicios desde su casa o desde el internet, que no cotizan, no pagan impuestos acá, no están asegurados a la caja, gente joven que tal vez no ve la importancia de cotizar para una pensión a futuro, para estar asegurado a salud. Entonces, radican, digamos, su diario vivir aquí en Costa Rica, pero no aportan, no financian el sistema de bienestar, no financian la caja, no financian los impuestos, y eso en general empieza a deteriorar un sistema que es el que nos ha hecho diferentes en décadas, ¿verdad? Y empieza a tener esas fisuras que nos puede deteriorar la seguridad social. Esta economía, esta nueva economía de plataformas, además es de tamaño considerable. Uber tiene, según los reportes, aunque los datos no son públicos y no se pueden verificar, 22.000 choferes. Mañana empieza a operar Didi, que es la versión china de Uber. A la vez hay mucha gente dando alojamiento, la hotelería, que es un sector muy dinámico de la economía del país, también a través de plataformas similares, es decir, call centers. El tamaño de esta economía de plataformas va creciendo y da la impresión de que no se detiene ahí. No, y además con una legislación que avanza más lenta, una regulación que avanza más lenta, y eso puede empezar a generar competencia desleal con los que sí están en el sector formal, con los que sí pagan la caja, con los que sí tributan, y entonces ahí podemos empezar a tener problemas, porque ¿de qué incentivo tiene estar dentro de la economía formal si al final es más rentable estar a través de estas otras plataformas? Entonces sí es una señal de alerta que tenemos que empezar ya a ponerle atención, porque si no después cada vez va a ser más complicado. Al Estado costarricense le ha costado, al sistema político costarricense le ha costado un mundo asimilar este cambio de economía. Como muestra, basta un botón de las tensiones, taxistas versus conductores de Uber, y el Parlamento tiene 4 años dándole vueltas, estirando y encogiendo distintos proyectos para regular el transporte como Uber, y no lo ha logrado. No, y si nos vamos más atrás, teníamos a los porteadores, por ejemplo, o a los taxistas piratas que se les llamaban antes. Entonces siempre ha sido un tema muy complicado de regular, y hasta la fecha todavía, a pesar de tantos proyectos que hay, sigue sin tomarse las decisiones. También al analizar el estado de la nación, ver los resultados, vemos también que analizaron el programa de becas Avancemos, y ahí encontraron que la mayoría, 2 noticias buenas, la mayoría de los recursos llegan a los beneficiarios, buena noticia. Otra noticia buena es que además no se gasta demasiado en burocracia, buenísima noticia. La mala noticia que encontraron, y siempre parece haber una, es que el 20% de la gente que recibe el programa no es ni pobre ni vulnerable. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, en los últimos años nosotros le damos seguimiento a los programas de combate a la pobreza financiados con el Fondo de Asignaciones Familiares, y lo que hemos dicho en los últimos años es que en general, buena parte de los recursos que financia el FODESAF van directamente a los beneficiarios. O sea, esos programas financian sus gastos administrativos con otras vías de ingreso. ¿Qué es el problema que tenemos? Las filtraciones, lo que llamamos. Esas personas que están recibiendo ayudas sociales
que no deberían recibirlas porque no son ni pobres ni están en situación de vulnerabilidad. Podríamos decir que son hogares de clase media o media alta. Colados. Exacto, colados, y que a veces es complicado, digamos, para los sistemas de los que dan seguimiento a los programas sociales, identificarlos, porque esas personas dan información falsa, digamos, estas filtraciones las identificamos con fuentes externas, como son las encuestas de hogares. Pero bueno, una buena noticia es que se está implementando el CINERU, que es un registro de beneficiarios de los programas sociales, y digamos, donde tenemos registrados con nombres y apellidos, las características de esas personas, sus viviendas, dónde viven, todo, quién recibe alguna ayuda social. Y entonces ahora la tarea es empezar a rastrear si esas personas que están recibiendo son realmente las que más lo necesitan, y además es una fuente de información para seleccionar otras personas que son prioritarias dentro de estos programas. Porque en los próximos años el país tiene que ser más eficiente, tenemos que ser más eficientes en cómo otorgamos esas ayudas sociales, cómo llegan a las personas que más lo requieren, y tratar, digamos, de mejorar esta eficiencia, o sea, seleccionar mejor los beneficiarios, y ojalá que esa ayuda social, esa beca para estudiar, esa pensión no contributiva, lograra mejorar las condiciones de vida de esas personas. Ojalá la persona que reciba esa beca lograra con el paso de los años graduarse y ahí empezar a romper el ciclo de la pobreza. Entonces tenemos una herramienta, hay que sacarle el jugo, o sea, hay que tratar, digamos, de con inteligencia de datos, con más y mejor información, seleccionar mejor esos beneficiarios. Tenemos las herramientas y creo que es una oportunidad para mejorar eficiencia en los próximos años. Muchísimas gracias, Natalia Morales, del Estado de la Nación, conversando, explicándonos, mesurando, dando contexto al último informe del último capítulo del Estado de la Nación, que habla sobre un país que cambia, en el que usted y yo vivimos. Por eso entenderlo, darle contexto, desmenuzar la noticia es parte de nuestra tarea, porque trabajamos para usted, porque somos la televisión pública de Costa Rica.